Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Vamos a meternos en problemas. ¿América o España? ¿Dónde se habla el español más correcto? No me atrevo a responder afirmativamente o negativamente y con rotundidad a la pregunta, porque sé que hay quien sí lo hace y cuando ocurre yo me preocupo. ¿Realmente tiene alguien argumentos suficientes para decir, por ejemplo, que los españoles son los que peor hablan su idioma o que los colombianos son los que mejor lo usan? Por poner ejemplos, porque se pueden decir mil cosas. Para responder a la pregunta, lo primero que debemos dirimir es cuál es el patrón del español que deberíamos tomar como base para la comparación. ¿El castellano antiguo o una base neutra y corriente de la actualidad? En esto los académicos no se ponen de acuerdo, aunque la gran mayoría toma como base los criterios de la Real Academia de la Lengua, que a sí misma se niega, dice yo no dicto normas, sino que los académicos recogen las normas que se popularizan en la calle. Entonces ya empezamos por un problema. No tenemos una definición clara cuál es el español correcto desde el punto de vista académico. He escuchado decir a algún hispanohablante latinoamericano que el peor hispanohablante es el español de España. Y el pedestre argumento que se enarbola es que ponen zetas donde no las hay. Decir, por ejemplo, españoles por españoles. Y yo pregunto, ¿a qué hispanohablante español te refieres? ¿Al vallisoletano? ¿Al gallego? ¿Al asturiano? ¿Al madrileño? ¿Al andaluz? ¿Al catalán? ¿Al extremeño? ¿Al manchego? ¿Al leonés? ¿Al valenciano? ¿Al alicantino? Y algo más. ¿Te basas en el habla culta, popular o vulgar? No me pueden responder porque según la experiencia real y evidente, todos los españoles tienen acentos diferentes y de todo se sabe que solo reproducen oralmente zetas donde no las hay algunos pueblos del interior de muy pocas comunidades autónomas. No tengo el dato concreto, pero me atrevería a asegurar que no llega al 10% de la población total de España los hispanohablantes que sustituyen en todos los casos la S por la Z donde no va. Aquí se está cometiendo un error que es básico, que es ejemplificando mal al llevar un caso particular como norma general y se extiende a todo un país lo que hace un pequeño grupo de ese país. Pero digo más, ¿qué es más inexacto? ¿El exceso de zetas que hablan menos del 10% de los españoles o el ceseo que habla casi toda América? ¿Qué criterios usamos para comparar y asegurar que existe un pueblo que habla mejor español que otros cuando existen dentro de un mismo país diferentes formas de hablarlo? Cuba es famosa por poner un sonido parecido a la G o las L's donde van las R's. Afirmativamente. Pero resulta que quien ha viajado sabe que así lo hacen solo los occidentales en la isla, porque los residentes en zonas orientales no hacen esa conversión. Pero a su vez se comen las heces y dicen caco en lugar de casco. Y aquí, ¿quién habla bien o quién habla mal? Otro argumento de la lengua española es que se ha repetido como un latiguillo que Colombia habla el mejor español del mundo. ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese honor? Porque se han malinterpretado los criterios de muchos académicos que elogian la promoción, el desarrollo y cultivo del español por parte de muchas de sus instituciones y académicos desde la misma fundación del país hispanoamericano. Dice mucho del uso de la lengua culta, pero no quiere decir que todos los hablantes colombianos hablen de forma culta. Vamos a poner algunos ejemplos de frases de académicos y estudiosos de la lengua que hablan sobre este tema concreto. Probablemente en ningún país hispanoamericano se han escrito tantos excelentes trabajos lingüísticos sobre el léxico de la variedad de español dentro de sus fronteras como los que se han publicado en Colombia por colombianos. Colombia sí habla un muy buen español.
Pero de ahí a que sea el mejor, bueno, esa frase es cierta, pero hay que matizarla porque yo no creo que haya versiones de mejor español. Lo que sí quiere decir es que Colombia tiene una tradición histórica de preocupación por la lengua, desde su propia independencia. Sus próceres situaron la educación lingüística en una base fundamental y eso ha hecho que el pueblo de Colombia haya tenido un especial cuidado en el manejo de la lengua. No existe un dialecto de la lengua española que se pueda afirmar que se habla mejor que otro. Creo que esta tradición que tiene que el español colombiano se debe más a que se ha cultivado el estudio de la lengua. Insidiosa cuestión con la que se pretende descalificar a unos hablantes e imponer la propia variedad. Las cosas están claras, no hay un español mejor, sino un español de cada sitio para las exigencias de cada sitio. Bien, pues resulta que en zonas de Colombia y otras muchas partes de América ponen eses donde no van. Escuchastes por escuchaste y también oístes por oíste. También en determinadas frases en América se cambian de forma errónea los sujetos sobre los que recaen las acciones del verbo. Voy a prestar cuando sería voy a pedir un préstamo. O deforman el sentido de ciertas frases para evitar verbos de doble sentido como coger. Me van a venir a traer por me van a recoger. Los latinoamericanos se defienden. Si hablan solo algunos incultos de zonas deprimidas, porque las clases medias y las personas que han estudiado no hacen esto. Ya, no es del todo cierto, pero sorprende que ese mismo argumento para defenderse no lo usen a la hora de criticar a España y el exceso o supuesto exceso de fetas de todo el español, que no es cierto, como les dije antes. Pero desde España existen otros dos argumentos insustanciales para defender la autoctonía en el español. El primero es que el español surgió en España y por eso lo hablan mejor, que es algo así como decir que los mejores coches del mundo están en Gran Bretaña porque ahí surgió el motor de vapor. No tiene ningún sentido. El otro argumento es que en América se canta el español, como si los acentos fueran sinónimo de corrección del habla, excelente fonética o buena vocalización. En este caso, confunden buen español con estilo de hablarlo, que no es un criterio realmente tampoco muy sólido a la hora de argumentar. Resulta que aquí hay varios argumentos que obstaculizan la respuesta rotunda a la pregunta que titula este texto. En todos los países, no solo hispanohablantes, existen grupos humanos que usan diferentes formas de hablar el idioma. Así, en un pueblo cualquiera de España, donde ponen fetas donde no las hay, o en un pueblo cubano donde convierten R's por G's, existen grupos humanos que no lo hacen porque tienen una forma de hablar estudiada más cercana a las formas de hablar cultas de cualquier otro pueblo que tenga el mismo idioma en otro país. También se le suele llamar a esto dialectos de prestigio, aunque es un poco extraño porque realmente no existe un solo acento o dialecto de prestigio. Pero vamos a ponerlo como ejemplo. Se entiende mejor un académico cordobés en España con un académico santiaguero de Cuba u otro minuano de Uruguay que un hablante vulgar o popular de los mismos pueblos. Entonces, ¿qué tomamos como base para comparar entonces si decimos que uno habla bien, mejor, peor? ¿El habla vulgar o el habla popular o el habla culta? Un ejemplo que uso en mi libro, ¿Cómo se escribe una novela? Un cubano normal para responder en clases universitarias, de alguna manera, se siente obligado a utilizar el lenguaje culto. No sería del todo raro en un entorno universitario cubano una frase como esta. Visité el domicilio de mi prometida para una visita de cumplido y terminé obsequiándole una botella de ron a mi suegro para que no se ofuscara. Claro, si bien digo no sería del todo raro, la mayoría te miraría de forma extraña si lo hicieras, porque en la calle, en Cuba, nadie habla así. La misma frase, fuera de clase y expresada a varios compañeros de otros niveles o carreras, se podría expresar de la siguiente forma. Fui a la casa de mi novia para quedar bien y tuve que darle una botella de ron a mi suegro para que no se pusiera pesado. Lo mismo queda expresado en el fragmento siguiente
y que intenta semejarse a una forma de expresión muy común en las calles de Cuba. Pide para la jeva a marcar tarjeta y le puse un rifle a puro para que no se empingara. Esta última no es fija, ni siquiera sé si está actualizada, porque el lenguaje vulgar se actualiza constantemente en función de variables que no son siempre predecibles. En cualquier caso, estos 3 ejemplos son 3 hablas desiguales de un mismo sujeto en 3 ambientes diferentes y que se expresa en un habla culta, otra popular y una tercera vulgar. Estoy seguro que en las 2 primeras versiones, culta y popular, podríamos entendernos con casi todos los hispanohablantes de cualquier país, pero la última versión tiene tantas formas como grupos humanos que usen la forma vulgar de comunicación entre ellos, y no importa el país de donde procedan. Un argentino a lo mejor sustituye jeva por mina, un español por chica, un mexicano por vieja, un chileno por polola. ¿Y cuál de las formas tomamos para responder al que peor habla el español? No tiene sentido. Por cierto, hablando de argentinos, si usamos como base comparativa el español antiguo, que no es más que el castellano de Castilla, el argentino es el que mejor se le asemeja al usar las formas vos y sos, que se acercan más a aquel castellano antiguo, pero a su vez deforman la fonética y acentuación normal, no sé si es normal, al usar agárrate por agárrate o ponételo por póntelo. Otro ejemplo, la frase la policía atrapó al delincuente y lo mandó a la cárcel. Algo tan simple, expresado de forma popular, puede ser expresada de las siguientes maneras en diferentes países latinoamericanos. México. Madre la choca agarró al malandrillo y lo metió al bote. Perú. La tumbería chapó al choro y lo mandó a la cana. Puerto Rico. Los hambures cogieron al pico y lo mandaron para adentro. Colombia. Los tombos cogieron al raponero y lo mandaron para el hueco. Venezuela. Los tombes agarraron a un alandro y lo metieron en la jaula. Cuba. La fiana cogió al bandido y lo metió en el tanque. O también puede ser, la fiana cogió al delincuente y lo metió en cana. Y en España, la pasma cogió al quinqui y lo mandó a la trena. Bien, ¿cuál de todas es la peor forma de hablar el español? Son hablas de la calle, vulgares, el equivalente al slang del inglés, pero habladas por muchísima gente en las calles de los pueblos de habla hispana. Ahora bien, formas supuestamente correctas o incorrectas de hablar el español, poniendo ejemplos, haría un artículo interminable. En definitiva, no hay mejor español del mundo ni peor español del mundo. Es como preguntar cuál es la mujer más bella, el país más bonito, el plato de comida más rico. Oiga, depende del cristal con que se mire, del paladar de cada uno, de los gustos de cada quien. A la pregunta que titula este texto, responde con claridad el Instituto Cervantes en uno de sus libros fundamentales, Las 500 dudas del español. No hay ningún país, ni región, ni ciudad de lo que se pueda decir que menos se habla el mejor español. Ni siquiera se puede decir que en una zona se habla mejor o peor que en otra, al menos desde un planteamiento riguroso o científico. De hecho, para poder responder adecuadamente a esa pregunta, habría de comenzar estableciendo qué se entiende por el mejor español. Si el lenguaje es básicamente un instrumento para la comunicación, en cada lugar la lengua sirve adecuadamente para que los individuos de esa sociedad se comuniquen entre sí. De modo que los usos que han ido creándose en cada comunidad son los que mejor sirven para los propósitos comunicativos de sus individuos. Diferente es la perspectiva si atendemos a cómo usan las personas el idioma. En este caso, es evidente que no todos se comportan de la misma manera, ni son igualmente conscientes de la importancia de esta herramienta de comunicación, ni tienen la misma sensibilidad ante ella, ni sobre los efectos que su uso puede tener sobre los demás. Por ello, sí es posible decir que un hablante se comunica mejor que otro, que se expresa mejor que otro, que emplea el lenguaje mejor que otro, en definitiva. La pregunta, por tanto, no es dónde se habla mejor, sino quién habla mejor. El mejor empleo del lenguaje suele ir asociado con el interés personal y también con la formación individual.
Y en este sentido, el modelo de habla considerado culto se sitúa por lo general entre las personas mejor formadas, las que mejor conocen los recursos idiomáticos y las que mejor se sirven de ellos, escritores, periodistas, profesores, etc. Démosle la vuelta. Responder con rotundidad y sin matices a esa pregunta es un símbolo de algo de ignorancia, o cuando menos de cierta egocéntrica necedad. Debemos aceptar, como dice Álvaro Pombo, el Premio Cervantes de Literatura, la lengua española es una lengua de muchas patrias. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.